¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, hoy hicimos la presentación simplemente de la materia, fue una recepción general para esta primera clase de filosofía que tuvimos con los chicos de la mañana. Se dijo bastante y no tanto, ¿sí? No avanzamos demasiado en la temática, ¿sí? Lo que hicimos fue hacer una presentación general de una materia que es muy particular, ¿sí? Tiene un montón de particularidades que es filosofía. Lo que hicimos hoy tempranito es preguntarnos, ¿sí? por el concepto, por esto de a qué se debe esto que llamamos filosofía, ¿sí? ¿Qué es esto? Como primera pregunta, partimos de 3 preguntas. La primera fue ¿qué es esto que llamamos filosofía? ¿Sí? La segunda, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Sí? Y la tercera, ¿qué estudia la filosofía? Con respecto a la primera pregunta, tratamos de desmenuzar un poco el concepto. Filo, ¿sí? Sofía, ¿sí? Filosofía. Es una palabra en latín, nos tenemos que acostumbrar a que la filosofía va a estar rodeada de palabras en latín, ya que es el idioma madre, ¿sí? de esta disciplina. Idioma que se usa antes de Cristo en Grecia. También dijimos que filosofía va a estar dividida en 2 grandes sectores geográficos. Hasta el siglo XV aproximadamente, la gran masa de filosofía se hace en Grecia, ¿sí? En Grecia, sobre todo de 5 siglos antes de Cristo hasta 2 siglos después de Cristo, cuando se traslada un poquito a Roma. Y en Alemania, ¿sí? va a ser el otro lugar geográfico donde se desarrolla el gran potencial de la geografía en general. Filo quiere decir amor, ¿sí? Sofía quiere decir sabiduría, amor por la sabiduría. Pero acá, si nosotros lo decimos de esta manera, suena casi aburrido, ¿sí? Amor por la sabiduría suena casi algo teórico, muy teórico. Y yo lo que le explicaba a los chicos temprano es que esto tiene que ver con la idea de que todo el tiempo buscamos conocer, ¿sí? El hombre por naturaleza desea conocer. Esta es una frase famosa de un filósofo de los más prestigiosos, que es Aristóteles. Entonces, en nuestro desarrollo cotidiano intentamos conocer, todo el tiempo necesitamos conocer. Entonces la filosofía es eso también, es esto que nos mueve, ¿sí? que nos mueve hacia el conocimiento todo el tiempo. Intentamos conocer cosas generales, ¿sí? cosas difíciles, pero también intentamos conocer cosas muy fáciles, ¿sí? Hay un mundo de conocimiento, ¿sí? muy pequeño que nos rodea en la cotidianidad. No sé, desde cómo hacer un mate adecuadamente hasta cómo son las reglas del fútbol, ¿sí? O necesitamos conocer la teoría de los polinomios, ¿sí? o la función cuadrática. Tenemos conocimientos muy cotidianos, muy fáciles, ¿sí? que intentamos conocer, y otros conocimientos bastante más difíciles y abstractos, ¿sí? Y la segunda pregunta tiene que ver con ¿para qué sirve la filosofía? La filosofía tiene una herramienta de trabajo. La herramienta de trabajo es la pregunta, ¿sí? Nos preguntamos, ¿sí? Algunos más y otros menos, pero nos preguntamos. Nos preguntamos por todo, y preguntarse, ¿sí? es poner en cuestión cosas. Entonces, ¿para qué sirve la filosofía? Bueno, la filosofía sirve para poner en cuestión esto que llamamos verdades acabadas, ¿sí? Todos creemos conocer del amor, todos creemos conocer de la amistad, todos creemos conocer de la muerte, ¿sí? Y entonces decimos, yo sé de esto y esto, punto final. Y la filosofía hace justamente el camino contrario a lo que nosotros hacemos en la cotidianidad, que es cerrar las verdades. Nosotros ante una verdad es inobjetable. Bueno, la filosofía, mediante la pregunta y mediante el cuestionamiento, hace el camino inverso. Cuestiona, ¿sí? y se pregunta por las cosas que parecen una verdad cerrada y certera. ¿Bien? Eso con respecto a la segunda pregunta. Y la tercera cuestión, ¿sí? la tercera cuestión tiene que ver con qué estudia la filosofía. Y la filosofía nosotros la vamos a dividir en 2 tramos, en 2 partes. Por un lado,
están las ramas de la filosofía. La filosofía está dividida, si se dice, en diferentes ramas. Y por otro lado, y no menos importante, está dividida en filósofos, ¿sí? Los verdaderos actores de la filosofía son quienes escribieron de filosofía, de los diferentes conceptos que vamos a conocer, que son los filósofos. Entonces, con respecto a las ramas de la filosofía, nosotros vamos a trabajar alrededor de 4 ramas solamente. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo y porque son muy amplias. Bien, yo presenté aproximadamente 8 o 9 ramas, pero lo que nos interesa ahora es saber que vamos a trabajar con las 4 principales. La que sostiene a las demás, la más importante de todas, es la metafísica. Con esa vamos a arrancar trabajando. Atrás de la metafísica va a seguir la rama ética de la filosofía. Atrás de la rama ética vamos a trabajar la rama estética de la filosofía. Y por último, y si nos da el tiempo, yo creo que nos va a dar el tiempo, vamos a trabajar la rama política de la filosofía. Voy a hacer la aclaración con respecto a la rama política, ¿sí? Que algunos de los chicos me lo preguntaba hoy temprano. La rama política la vamos a trabajar en tanto y en cuanto nosotros somos sujetos políticos, ¿sí? Somos animales políticos, otra frase de Aristóteles. Bien, en tanto y en cuanto somos sujetos políticos, porque poseemos la herramienta del sujeto político, que es el diálogo, ¿sí? Estamos haciendo política todo el tiempo. Hacemos política para debatir qué vamos a cenar, hacemos política para ver qué película vamos a ir a observar al cine, ¿sí? Eso es un poco hacer política, por supuesto. Después eso a la larga se traduce en la política que se llama partidista, ¿sí? Que es la que nosotros, cuando hablamos de política, la primera que se nos viene a la mente. ¿Ok? Y después tenemos los filósofos. Hablar de los filósofos en general es bastante amplio, ¿sí? Y no podría decir demasiado en un video muy cortito, y de hecho hoy, cuando cerramos la clase, tampoco pude decir demasiado de los filósofos, justamente porque los vamos a ir conociendo a lo largo del año a medida que vayamos encarando diferentes problemas. Pero mencioné algunos de ellos. El número 1, el padre de la filosofía, ¿sí? Es Sócrates, ¿sí? Y Sócrates tiene un discípulo muy famoso que es Platón, y Platón a su vez tiene un discípulo más famoso aún que es Aristóteles. Esa triada, ¿sí?, de filósofos va a ser la que nutra la primera parte grosa de la filosofía de antes de Cristo. Sócrates, Platón y Aristóteles. Después vendrán otros, pero ya ahí nos vamos a trasladar a la zona alemana, y ahí nos vamos a encontrar con algunos filósofos muy importantes. El más importante de la etapa griega, ¿sí?, que acabo de mencionar, es Aristóteles. Aristóteles termina escribiendo de todo lo que se puedan imaginar. No solo es un hombre muy ligado a la física y a la matemática. Recuerden la cuestión de la matemática, porque la cuestión de la matemática va a estar muy ligada a la filosofía. Entonces decía que Aristóteles no solo es un hombre ligado a la matemática y a la física, ¿sí?, sino que aparte es un hombre que escribió de ética, de política, de metafísica, de lógica, ¿sí? Inclusive escribió acerca de poética. Bien, el otro que se le asemeja a Aristóteles, ¿sí?, es Kant, Immanuel Kant. Kant es el otro que ha escrito de todo un poco y cosas muy, muy importantes. Son dos de los filósofos que vamos a ver durante el año. Vamos a ver a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, otro que escribe un montón de cosas muy llamativas, ¿sí? Vamos a ver a otro muy conocido, que es René Descartes. Vamos a ver a uno que es muy conocido y se ha tornado en la historia bastante polémico, que es Karl Marx, ¿sí? Vamos a ver también a la única mujer que se sienta en la mesa de los hombres a discutir de filosofía, en realidad, que es Hannah Arendt, ¿sí?, más acá en el siglo XX, y digo que se sienta en la mesa de los hombres a discutir de política, porque de política, sí, en realidad la filosofía de Hannah Arendt es una filosofía más política y más ética, pero digo, se sienta en la mesa de los hombres a discutir de filosofía, porque, y como ya nos imaginamos, venimos de 2 milenios patriarcales. Sí, venimos de 2 milenios de dominio masculino, ¿sí?, de las áreas científicas. Entonces la filosofía no era cosa de mujeres.
que se entienda bien, ¿no? Por supuesto, hoy, gracias a Dios, es una cuestión de mujeres y hay muchas mujeres haciendo filosofía, pero en otras épocas no lo era. Así que bueno, a grandes rasgos lo que hicimos hoy es presentar la materia de esta manera, ¿sí? Ya nos pondremos en trabajo la semana que viene, ¿sí? La semana que viene vamos a arrancar a trabajar fuertemente con cuestiones, con textos de filosofía y con cuestiones de filosofía, así que por el momento los dejo aquí, les mando un abrazo y charlamos la semana que viene. Un abrazo.